Pedro, yo soy repetidor en el curso, nos conocemos conozco a la Denominación de Origen desde hace unos años y encantado de venir a contaros una historia que es complementaria a lo que habéis oído esta mañana y que yo vengo a contaros algo desde la historia económica y desde la cultura material. Al final, enseñando las huellas que ha dejado el comercio del azafrán es como puedo transmitiros esa historia económica que quiero contar. ¿Dónde clavamos esta historia? Os voy a presentar una historia comercial, económica. Yo no voy a hablar de cultivo, voy a hablar de la comercialización del azafrán, que se hace que triangula en tierras de Castilla-La Mancha, donde lo producen, en Valencia, ciudad, y en la provincia de Alicante, en Novelda. Yo vengo de Novelda, que es un pueblo pues, conocido por varios sectores económicos, la uva de mesa, antes uva de vino, la producción de piedra natural, que es a lo que yo me dedico profesionalmente, y el comercio de especias, ¿vale? Hay 8 o 10 empresas centenarias que además trabajan en el azafrán y muchísimas otras referencias, como sabéis algunas, os sumarán, ¿vale? Y que tienen mucha vinculación con La Mancha. Lo que yo os quiero contar es una historia que es desde mediados del siglo XIX, 1850, aproximadamente a mitad del siglo XX, ¿vale? Y es a través de la cultura material de los objetos que yo os puedo ir mostrando cómo sucede que ese comercio internacional del azafrán pues pasa, como decimos aquí, de La Mancha a Levante y de Levante al mundo, ¿vale? Entonces, bueno, en toda la producción os lo han contado, yo voy a contar ahora qué hitos suceden en la provincia de Alicante y en Valencia como para que esto suceda, ¿vale? Alicante siempre ha tenido un puerto comercial importante, ya había un negocio importantísimo del comercio del vino, porque el vino que se cultivaba y que es una denominación también de origen, pues como la de Azafrán de La Mancha, en tierras de Alicante. El puerto de Alicante siempre ha sido un puerto donde se tenía ese vino a todo el mundo. Y lo que sucede a mitad del siglo XIX, en 1858, se inaugura la línea de Madrid, la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, la MZA, la precursora de la Renfe, inaugura la línea de Madrid-Alicante. Es la primera línea de tren que inaugura Isabel II en 1858 y que une pues, la capital con un puerto de España, en este caso con Alicante. ¿Qué sucede aquí? Bueno, en Novelda tenemos la suerte de que realizan una estación de tren que queda por el trazado a unos 2 kilómetros al norte de la ciudad. Había que atravesar el río Vinalopó, donde cae la estación físicamente, no hay ninguna vivienda, no hay nada, es una zona pues, donde deciden poner la estación y de ahí hay que sí que es verdad que está comunicada con el antiguo Camino de Castilla, que era el camino de carro para salir al Mancha, al Albacete, etc. ¿Vale? Esa estación de tren lo que hace es, pues, bueno, es un hito importantísimo, porque lo que empieza a ocurrir es que gracias a la estación de tren, pues, por ejemplo, a unos yacimientos de piedra cercanos, al cultivo de la uva y el producto del vino y la cercanía del puerto de Alicante, pues ya había un espíritu, como decimos, felicio, un espíritu emprendedor que ya trabajaban con esos productos para trabajarlos industrialmente. ¿Qué hace la gente de Novelda? Bueno, pues el tren está uniendo tierras de Castilla-La Mancha, tierras de La Mancha con Levante. Y esa estación de tren lo que hace es que congrega un poco todas las empresas importantes que se desarrollan junto a ella. En principio, los que llegan son las de empresas de la piedra natural, porque la salida de la piedra natural no podía ser por caminos de carro, necesitaban el ferrocarril, pero todos aquellos que ya tenían, que eran comerciantes de vino y que tienen esa mentalidad comerciante, empiezan a comerciar con otros productos. ¿Qué otros productos? Pues aquellos que les da viabilidad ese nuevo medio de transporte. En este caso, para comprar, porque el tren les acerca a La Mancha. Ahora sí, también se utilizan los viajes a lomo de caballo, como la foto que habéis puesto antes, ¿vale? Y que también venían a contratar, pero el tren realmente es el revulsivo que de verdad ayuda a que dos comunidades, o en aquel momento 2 provincias, tengan relaciones comerciales importantísimas. Ahí tenéis una visión del puerto de Alicante, ahí tenéis la vista del castillo, el puerto bajo. Bueno, entonces Alicante se convierte en un grandísimo puerto, tanto exportador de vinos, y en este caso también de azafrán, por los noveldenses, como importador pues, de maderas del norte de Europa, de bacalao y de otros productos. ¿Vale? Una foto fija de 1920 de la producción de
tenéis Albacete liderando en... Estos son quintales métricos, ¿vale? De unidad de peso de azafrán, y eso es una lámina de un diccionario editorial que es Pasacarpio o uno de la época. Ahí tenéis Alicante, la cercanía de Alicante con Albacete hace que rápidamente incluyan el azafrán como otro producto más que estaban acostumbrados a comercializar, ¿vale? Ahí tenéis los datos de Albacete, Ciudad Real, Teruel, Cuenca, Toledo, Valencia, Guadalajara y Murcia, pues muy testimonialmente. Ahí tenéis algunos datos históricos también, donde sí que es verdad que en 1834 en Valencia, curiosamente, ya había un tráfico o una exportación de azafrán a los puertos de Marsella, de Londres, Gibraltar, etc. Valencia recibía, en este caso, el azafrán de tierras también cercanas, también el limítrofe con Castilla-La Mancha, pero sobre todo también con la zona productora de, como he comentado antes, de Teruel, ¿vale? Ahí tenéis un pequeño gráfico de la agricultura valenciana y de exportación, porque queremos contaros qué sucede en Valencia con un tema que le llaman la lonja de azafrán. En 1860, 70 y 80, en Valencia, la familia Alcaraz, que es Damaso Alcaraz, en la calle Botellas, lo que hace es congregar a toda la oferta que reciben de los... Igual que aquí, los agricultores cultivaban una pequeña suerte de azafrán y tenían una producción que luego se la iban comprando otros mayoristas. En Valencia, mucha producción, por ejemplo, Requena o Utiel, que son productoras, y la zona de Teruel, incluso también me imagino que gente de la provincia de Albacete, bajaban a vender el azafrán a la ciudad y de forma que rápidamente podían cambiarlo en metálico con dinero, lo vendían y podían comprar otras cosas que no hubiera en sus zonas de procedencia. En este caso, la familia Alcaraz es una familia visionaria y lo que hace es establecerse como una lonja de azafrán. Es el lugar a donde todo el mundo va a ofrecer el azafrán y donde todo el mundo al final recibe el precio cotizado del año de una forma casi conocida por todos los que van a ofrecer el azafrán, y lo que hace es liderar ese negocio de compra de azafrán. Eran gente que tenía banca, es decir, al comprar azafrán necesitaba tener una gran cantidad de liquidez porque había que comprarlo y pagarlo. Casi ningún agricultor vendía el azafrán cambiándoselo por un papelito, ¿no? Como hacemos hoy en día, que podemos vender por un pagaré, por ahí, era al contado y en monedas y como tocara. Entonces este señor lo que hace es tener un gran poder de compra y luego ese gran azafrán que él no realiza. Lo que sí que sucede en Novelda, que es la diferencia, no hace un negocio de marquista, sino lo que hace es luego revender al por mayor, pues por ejemplo, a franceses, a ingleses y a otros mercados, ¿vale? Este señor, Damaso Alcaraz, nace en 1832 y muere a final del siglo. Y prácticamente esa práctica de lonja de azafrán, que no era como la lonja que existía en Valencia de la Seda o del mercado de la naranja, era una lonja que simplemente se autodefinió él mismo, que era como el gran mercader del azafrán. Casi prácticamente murió con él este negocio. Si veis la foto, el retrato que le hacen, a su izquierda o a su derecha aparecen ya bueno, aparecen ahí unas flores de azafrán. Sí, el borde de arriba, el borde de arriba de... ¿El borde de arriba? Sí, te sirve para acelerar. Pues no lo veo. Ah, sí, ahí aparecen ya unas flores de azafrán, ¿vale? Y este señor se establece muy cerca de la lonja, de la gran lonja que hay en el edificio de la Lonja de Valencia, muy cerquita en la calle Botellas. Y tenemos la gran fortuna de que este señor hace pintar a un reconocido pintor valenciano, José Bru Almiñana, esa escena donde bajan todos la gente del campo, ¿vale?, a ofrecer el azafrán. Ahí están como testando el azafrán, unos montoncitos, ¿lo veis? Ahí también hay un montoncito. Y este es el almacén donde guardaba casi 4.000 o 5.000 libras de azafrán, según él mismo decía, ¿vale? O sea, tenía un poder de compra importantísimo y tendría un capital invertido en ese negocio grandísimo. No podía luego vender al por menor, un pequeñito, como por ejemplo empezó a hacer Novelda con las marcas. Vendía otra vez al por mayor. Eso es en la calle Botellas. Y ahí está. O sea, el cuadro está hecho con mucha conciencia, ¿no? Aparecen los personajes y tal. Él aparece por aquí, creo que es este señor. Y además, este es el hijo, porque luego hay una
hay una crónica del nieto de estos señores que estos cuadros los donan al Museo de Bellas Artes de Valencia y cuando lo donan escriben un artículo en los años 50, 1950 y cuentan esa historia, que donan estos cuadros y donde aparece mi padre, él era el nieto y entonces aparece el padre, que es este que es el hijo de Damaso. Ahí veis un poco más detalles de las fotos, ¿vale? Del cuadro, ahí están, como testando el azafrán, ¿vale? Este es el Damaso Alcaraz, luego hay otro grupo ahí que también está testando. Creo que esto es una suerte tener esto porque es una parte de la comercialización que yo no existen fotos de este momento, o sea, este señor tuvo tal relevancia que al final, tuvo creo que la gracia y afortunadamente el acierto de hacer algo así, ¿no? Porque no solo hizo un cuadro, hizo varios, ¿vale? Ese es otro aspecto de los cuadros, ahí se ve perfectamente, pues, que está reflejando a la gente que viene de los pueblos, de las zonas cercanas, a vender y ofrecerla. Aquí no se ve muy bien, pero al fondo aparecen también montones y cajas de azafrán, ¿vale? Pasa que estas fotos están ¿vale? Y luego, además de esto, tiene la gran visión de a toro pasado, es decir, cuando ya han sucedido las campañas, edita 2 carteles con esta gráfica, ¿vale? Donde el primero lo que dice y reproduce es movimiento en el negocio del azafrán en el mercado de Valencia. Y este va desde 1874 a 1880. Y hace un segundo cartel publicitario donde también dice el mismo título y este va desde 1881 hasta 1885. Estos son todo lo que sería el gráfico de los precios y aquí igualmente. Y aquí empieza en los meses de septiembre-octubre con la campaña y acaba otra vez en el mes anterior a la campaña. Creo que es algo único porque esto no se conoce, por ejemplo, en Albacete. No hay ningún mercader, o por lo menos hasta ahora no lo conocemos, que haya tenido esa ambición o ese gusto por haber dejado esta huella, ¿no? Ahora, nosotros desde Novelda, que sí que conocemos las empresas con nombre y apellido, como ahora presentaré, de grandes comerciantes de azafrán y de otros productos desde 1870-80, cuando descubrimos esto pues nos sorprende mucho, porque no sabemos que había sido de tal relevancia ese mercado o esa lonja de Valencia. La desgracia un poco fue bueno, que con la muerte de este señor prácticamente el negocio del azafrán en Valencia desapareció. ¿Cómo y qué ocurre para que se traslade ese negocio a la otra parte del Levante, que sería Alicante? Pues ahora lo vamos contando. Este es la revista que ha hecho también antes mención Paco, y ahí nombra también, como había dicho antes, que en Novelda, Alicante, pues ya hay exportadores en 1999 que lo mandan a Japón y a China. Vale, esta es la mención de otro, ¿vale? Ahí tenemos un caso con el apellido. José Verducanto, es la foto que habéis visto antes. Este es un señor que también venía a La Mancha a comprar su azafrán y a poder venderlo. Este es un exportador, era un exportador que ya vendía en la India y en otros países, ¿vale? Es una empresa, una empresa centenaria desde 1886. Vale. Al final el azafrán, lo que se ha contado al principio, es un poco la historia inversa de la ruta de las especias. O sea, mucha gente te mete el azafrán en el bombo de sí, la ruta de las especias, de oriente a occidente. No, este va de occidente a oriente, ¿vale? Entonces, un poco esa confusión también existe en muchos públicos, ¿no? De sí, el azafrán, la pimienta, no. Justo va al contrario, ¿no? En España sí podemos tener el lujo de decir son 2 o 3 especies. El pimentón también tiene mucho peso en España. El azafrán, por supuesto, y no sé si es el ajo o alguna más, pero bueno, las demás vienen de fuera, principalmente, pero el azafrán en este caso hacía el viaje al contrario. Lo digo porque muchas veces esto, hasta en el propio lugar donde lo trabajan, se presta confusión y se confunde, ¿vale? ¿Qué ocurre en 1869, la década de 1860? Le hemos dicho que el tren había acercado y había conectado la zona de La Mancha con la zona de Levante en 1858. ¿Qué ocurre una década después? Pues que se inaugura el Istmo de Suez, el canal de Suez, que lo que hace es que pueda haber un comercio internacional a través del Mediterráneo, cruzando el canal de Suez, por Sai, y ya puedes ir a la India y Oriente de una forma mucho más fácil que con el caso normal de hacer la otra ruta, y menos peligrosa. Eso lo que hace es que el negocio, por ejemplo, con la India, que es un gran consumidor de azafrán, pues se multiplique rápidamente.
Al principio, en esta década de 1860, aún no aparecen casinos de Novelda en este negocio. Sí que estaban los franceses, los valencianos que vendían a gente de Marsella o ingleses, porque el canal al final lo hace capitán francés. Entonces domina mucho el comercio que sucede por el canal, y en los países donde se mandaban esas mercancías, pues lo dominan muy bien los franceses. De forma que compraban el azafrán español y casi lo vendían con su nombre, ¿vale? Como suyo, ¿vale? Ellos tienen una zona de producción que era Pithiviers, no sé si ahora es importante o no, creo que no. Pero bueno, ellos lo comercializaban como un producto, y realmente pues ahí no llegaban aún a ver españoles o valencianos o alicantinos en ese comercio. Esa es otra de las vistas del Canal de Suez. Pero ya tenemos en Novelda el caso, en esta época, ahí tenemos, cuando se inaugura el Canal de Suez, tenemos a la familia Dámaso Alcaraz, los de Valencia, en un nivel muy fuerte, ¿vale? Porque luego él publica, si los cuadros son de 1880, desde 1874 al 80 y pico, es decir, ahí está la familia Alcaraz con mucha fortaleza. Pero ¿qué datos tenemos ya de gente de Novelda que eran comerciantes de otros productos y que empiezan a incorporar el azafrán en esa virtud exportadora? Pues ya tenemos viajes y a gente de Novelda que sabemos que en 1883 viajaron a Bombay. Tenemos diarios, tenemos fotografías, gente que viajó a Japón con nombre y apellidos, los hermanos López, gente que viajó a Bombay regularmente desde 1900, la familia del Verola. Y toda esta gente lo que se dio cuenta es que en esos mercados lo que se vendía era el azafrán español, y que ellos tenían la oportunidad de comprarlo en origen, que era La Mancha. Entonces, lo que hacen es desarrollar sus propias marcas y sus propias alianzas con la gente de la India. La India principalmente, cuando ya hay muchos, entre comillas, de Novelda en la India, muchos, pueden ser que las 8 o 10 casas exportadoras de ese momento ya tenían ese mercado copado, porque luego sí que tenemos cartas comerciales de algún archivo de estas empresas, que yo digo que hay centenares y que existen en Novelda, que cuando lees las cartas te dicen, pues ha cotizado tal empresa Verola a tal precio, pues me ha dicho los Velda que entre ellos el mismo proveedor, el mismo cliente de la India le decía al que estaba viendo que estaba dando un precio también otro, y era un vecino de Novelda, ¿vale? O sea, al final era un negocio en un circuito pues muy pequeño, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando ya hay mucha gente de Novelda en ese sentido, y Novelda es un pueblo de 8.000 habitantes en ese momento, en 1900, pues viajan más lejos, van a Japón, ¿vale? Van a Filipinas, van a otros sitios donde en teoría encuentran menos competencia, ¿vale? Ahí tenéis una muestra, por ejemplo, del tipo de cajas, eso es en el local donde estoy ordenadas. Ahí tenéis una muestra del tipo de cajas de todas las que se dedican a la exportación. Si os fijáis, pues aparecen los animales, como os he dicho antes, y luego aparecen algunas imágenes de dioses y algunas imágenes de lo que sería la recolección de la planta, ¿vale? Son normalmente cajas de libra, como estas de aquí, que estáis viendo, y que bueno, siempre pone Product of Spain, una libra, y normalmente aparece el nombre del importador. Pero todas las cajas son españolas y han salido de España. Lo que pasa es que esas cajas, algunas han hecho el viaje de vuelta y algunas se quedaban en España porque también se comercializaba con esas cajas por aquí, o son sobrantes. Yo, de hecho, he ido a muchas empresas de Novelda que tenían aún, pues, antes de cambiar de edificio de uno a otro, y seguían manteniendo stocks de cajas sin usar, y es de donde hemos ido nutriéndonos por la colección. Ahí tenéis una foto de viajeros. Ahí tenéis a un Alberola, a un señor que de Novelda, Manuel Alberola 6, que viajó muchísimas veces a Bombay. Ahí tenéis a Alberola en este caso con los hindús. Y esta es una foto donde están en Japón. Ahí también en las cajas, si os fijáis, aparecían los motivos pues bueno, de progreso en el momento, ¿no? El automóvil, los barcos, que eran normalmente como se hacía el tráfico internacional de mercancías, y ahí aparece. Esos son postales, por ejemplo, de gente de Novelda que viajó a Bombay, que pararon en Port Said. Hay 3 diarios que hemos encontrado de familias de Novelda donde relatan el viaje. Era muy típico en ese momento relatar el viaje, y hay 3 familias, 3 diferentes, que tienen que la familia ha conservado, y está el diario. Y el diario pues empieza cuando salen de Valencia, van a Barcelona, Marsella, cruzan el Mediterráneo, nos paran por Sai, nos compran bien, hemos tenido mal tiempo, y luego bajan a llegar hasta Bombay. Su objetivo era llegar a Bombay. Es muy curioso porque en un pueblo de 8.000 habitantes, al final, que haya como 10 o 15 viajeros a la India en 1900, donde se podía uno perfectamente, como pasó, morir de fiebre tifoidea, y hay un par de ellos enterrados allí, pues era curioso, ¿no? Se contagió
ese contagio positivo, ¿no? esa fórmula por la que se forman los clústeres, ¿no? Que al final es la continuación positiva donde si uno lo hace, dice el otro, ¿por qué no puedo hacerlo yo también? ¿No? Y al final, en un pequeño pueblo, de una forma positiva, van reaccionando y van conquistando un mercado, ¿vale? Ahí tenéis postales también del Bombay que se encontraron estos novendenses, con calles comerciales, con este es el que el señor trata, las postales que se enviaban, bueno, al final, igual que los de allí les llamaban la atención las imágenes de aquí, pues aquí les llamaban la atención las imágenes de allí, ¿vale? Esos son postales que luego utilizaban para las imágenes que aparecían en la data, porque al final, pues bueno, era muy recurrente y a lo mejor lo que hacían normalmente eran alianzas. Si alguien de la India ya tenía una marca registrada, pues trabajaba con 1 o 2 de Novelda, se fabricaban las cajas y a partir de ahí ese señor le mandaba pues, toda la cantidad de azafrán a esa familia, ¿vale? A esos importadores. Ahí tenéis un despacho de 1910, donde aparece Manuel Alberola, y bueno, ya veis que detrás de su despacho tiene ahí su mapa de todo el Mediterráneo, como hemos dicho, de Europa, y otros mapas, era así como funcionaba. Aquí no había, bueno, el fax ya es historia, no iba a decir el fax, ni había fax, ni había móviles, ni había nada, ¿vale? Las cartas, os cuento una historia, las cartas las enviaban y muchas veces las recibían en inglés, ¿vale? Entonces había que traducirlas. Pero luego, fijaros una cosa y os pongo en antecedentes. Un pueblo de 8.000 habitantes, donde lo que recibían eran telegramas de los clientes, ¿no? Y los clientes, claro, no podían decir de una forma abierta, señora Alberola, mándeme 200 libras a tantas pesetas, porque entonces el de correo se enteraba hasta vamos, se enteraba de todo, del cliente, del precio, de cuándo y de cómo. Entonces, lo que tenían eran claves telegráficas. Es decir, había una clave cerrada, un libro de clave donde tenían ellos primero para pagar menos letras, porque tú cuando el telegrama pagas menos, entonces era a lo mejor una numeración y una letra tenía un significado, y luego ponías. Eso hacía que los mensajes eran más cortos, eran más baratos y luego era una clave. Es decir, el telegrama a lo mejor ponía una palabra técnica, una cantidad, no sé qué. Entonces, el de correos que tenía que transcribir el telegrama y llevárselo, ese no se enteraba de nada, ¿verdad? Entonces, esas claves telegráficas también las hemos recuperado y son muy curiosas porque son B2B, es decir, son claves de este señor, del mensajero de Alberola, con tal cliente. Y con otro entendían otra, ¿vale? De forma que solo era un lenguaje que se entendía en las dos partes, ¿vale? Cosa muy curiosa, ¿no? Porque hay que hacer preguntas cómo hacían esos negocios y además cómo se cubrían, ¿no? Vale, ahí tenéis un ejemplo de la zona de expedición de las cajas, ¿vale? Todas estas cajas de libra se empaquetaban en cajas de madera grandes que viajaban en los barcos, iban todas efectivamente bien cerradas y selladas, y a veces aparecían las iniciales del envío o fuera, y aquí tenéis una de la zona de expedición donde aparecen todo este tipo de cajas y donde están empaquetándolas en madera. Esas cajas son las que iban o en ferrocarril o en carro al puerto de Alicante, y del puerto de Alicante ya con las líneas a Alemania. Ahí tenéis una imagen muy interesante también de la misma familia, Alberola, donde se ve todos los grandes montones de azafrán, todas estas cajas. Eso es la parte de la expedición, que venía en estas cajas de aquí, que son estos baúles, ¿los veis? Estos baúles son todos también cerrados con llave, y esos son los baúles que normalmente dejaban en tren vacíos, y cuando hacían las compras en La Mancha, los llenaban y los enviaban a la estación del tren. Estamos hablando de un gran volumen de azafrán, Mirad lo que estamos hablando de. Ese azafrán, al por mayor. ¿Eso era el peso? Sí, eso es un peso, eso es un peso, es una balanza de pared, ¿vale? Donde en esa caja de ahí pueden ir perfectamente sobre 40 o 50 kilos de azafrán. El azafrán no se puede apretar, tiene que ir esponjado, entonces son cajas de seguridad, pero aparte no se puede apermazar, porque si no rompes toda la hebra. Entonces, y de ahí, de ese tipo de cajas, lo que hacían era, pues aquí tenéis un ejemplo de que también, para que os deis una cuenta, os fijéis de cuándo empieza ese negocio de exportación y de envasado. La época modernista también se cruza, estamos hablando de 1905, se cruza en el comercio del azafrán, porque ahí tenéis imágenes modernistas donde utilizan esas marcas. Estas cajas normalmente las utilizaban para el mercado nacional, ¿vale? O mercados europeos, donde al final sí que había un reflejo o había una identificación con esa cultura. Son un poquito diferentes a las que yo os he traído aquí, ¿vale? Habitualmente
las mujeres siempre o a... La publicidad funciona siempre en la mujer, en la imagen femenina, ¿vale? La imagen femenina es la que más sea, en casi cualquier producto que puedes repasar, ¿no? El tabaco, el bebidas, siempre sea... Entonces, normalmente aparecía... También es verdad que a nivel usuario, pues también es la mujer quien normalmente, culinariamente, utiliza Bazafrán, por lo menos en Europa y en España, entonces pero casi siempre aparecen mujeres, sí. Ahí aparece una figura pues, que imita un poquito a una señora china, esa es muy modernista, esta igualmente, y esto pues. Vale, esa es otra empresa, también exportación de azafrán. O sea, ellos, su nombre era el apellido normalmente, Belda, Alberola, Gómez, León, y eran exportadores de azafrán, era como se vendía y como se ofrecían. Ahí tenéis también pues un despacho parecido al anterior, el mapa, pues el reloj, la máquina de escribir por aquí, la escupidera, que también había en todos los despachos, pero aunque no nos lo imaginamos era así, eso es el niño que aparecería por ahí, y los libros de contabilidad, etc. Y con eso, pues funcionaba. ¿Vale? Ahí tenéis la imagen que os han puesto antes, donde este señor, que José Alberto Cantó, es este señor. ¿Vale? Este señor, era socio de un tío suyo que era Cantó y Bertú. Y su cliente principal, o su alianza comercial principal en Bombay era Utalada, que es este señor. Utalada, que es este señor. Y este cartel publicitario lo hacen, indudablemente, para mostrar esa fortaleza del hindú que tiene a un gran proveedor en España. Le dice que está en Alicante, en España, el depósito de azafrán, ¿dónde está? En Bombay, Utalada. ¿Y qué le dice que ponga en ese cartel? Pues las imágenes que para ellos son pintorescas. El cultivo y la recolección. Pero vais a ver mañana, lo que más nos llama la atención incluso a día de hoy, ¿no? Al final la cebolla de azafrán, perfectamente la flor, la cebolla, ¿vale? Esto también tiene ese rasgo modernista. Esto es de 1900 y poquito, ¿vale? Muy bien el principio del siglo. ¿Vale? Ahí tenéis la imagen un poquito mayor. Vale, ahí tenéis otro ejemplo de otros comerciantes de novela que estos ya, por una razón o por otra, dicen, bueno, si vamos a Bombay, vamos a pasearnos por Bombay, vamos a conocer a X compañeros de novela. Entonces lo que hacen es ir a Japón, ¿vale? Esto va a Kobe. Y ahí tenéis la foto donde ellos están en Kobe. Esto es un almacén donde vendían también vino y azafrán. Y ahí están los dos hermanos, los Perseyes, que son estos. Y este es el diario, el viaje, el camino de Filipinas y Bombay, porque estos es de Filipinas y Japón, porque estos dieron un salto más y llegaron a esa zona. Desde 1895 estuvieron viajando. De hecho, se casaron con dos japonesas. Y creo que uno de ellos, una rama de la familia, ya se quedó allí. Y la otra rama volvió, que es donde hemos recuperado este tipo de información. Ahí tenéis más fotos, donde aparece, por ejemplo, Rafael Alberola, este es Manuel Alberola, que son cajas muy conocidas, también una casa muy importante, con su socio, con su padre de allí y con otros clientes. Y esta es la misma foto, no, el mismo señor, este es este de aquí 20 años antes. Este es el primer viaje que hace en 1901. Que va con otro del Novelda, que además luego también este señor trabajaba en la banca, pero sabía un poquito de inglés, entonces lo acompaña y luego este señor también hace una empresa de azafranes y van ya, esto en 1901 ya tenían clientes, pero aún no habían viajado, este es el primer viaje, ya les hace una foto espectacular con todos sus clientes. Pero además, imaginaros, cuando llegaban allí los españoles, todos los clientes se juntaban, o sea, no, se ve que había tanto mercado para tantos que no tenían que disimular, ¿no? Que eran todos clientes de estos señores. Pues fijaros la foto que se hicieron en 1921. Claro, cuando llegan a ver a este señor con esta foto y este otro, pues es como venir de la luna. En 1901, haber viajado casi un mes en barco, haber estado allí 2 meses, es un hito, ¿no? Entonces, ese es el valor de ese espíritu fenicio que yo contaba antes de Novelda, que dieron el salto y que conocieron origen y conocían destino. O sea, no lo dejaron el negocio en manos de ni franceses porque controlaban el Canal de Suez, ni de otros mercados. Pero además hicieron algo más diferente, muy diferente, que es crear marca. Porque claro, no vendían ya por mayor, no compraban por mayor para vender por mayor, no compraban por mayor para vender sin marca. Hacían marca, o la propia, o la que le demandaba a su cliente. Por eso todas las cajas están perfectamente identificadas con una marca, ¿vale? Entonces, ese es el gran valor de por qué parece que se suplante ese comercio internacional con aquí, que está el origen. Pero es
que hicieron cosas diferentes, ¿vale? Para poder llegar a tener esa prevalencia en ese mercado. Ahí tenéis otra imagen del mismo señor, Alberola. Este es emparentamos por Beltrán. Yo soy David Beltrán Torregrosa, pues se casó con una María Beltrán, que era tía de mi abuelo. Y en este caso es en Japón. Y aquí le acompaña otro noveldense que aún no sabemos quién es, pero este señor es de Novelda, ¿vale? Y esto es un viaje hacia Japón. Era gente que no tenía... O sea, viajaban y decían de broma que cuando venía la mujer ni los conocía ya, o sea, había estado un año fuera, o sea, le abrían la puerta, che, que son malonico. Luego hay cosas curiosas que traían regalos muy chulos, ¿no? Algunas cosas y que la familia los conserva y que lo dice, esto lo trajo mi abuelo, esto lo trajo mi bisabuelo, esto se lo regaló a mi abuela este anillo, este collar, o estas perlas, porque eran cosas muy identificativas de los lugares, ¿no? Ahí tenéis también algunas de las etiquetas que hemos reproducido. Y aquí he traído esta que pone adulterada, pero porque realmente en algunos usos, porque en la India tenéis que pensar que el uso no es culinario, el uso es ritual, la gran mayoría, por lo menos en esa época. Entonces, el uso ritual permitía que a lo mejor pues, tenían un nivel de calidad que era mezclar de varias cosechas o tener un nivel... Había de muchas calidades. Entonces, a una de ellas incluso le ponían el adulterado, que sería impensable. Comentar un poco el tema del uso ritual de la... Sí, el uso ritual de la India viene de utilizarlo prácticamente por su religión, y aquí nos ha contado una compañera que también ha visitado, que lo utilizan en las bodas, en las ceremonias familiares, no sé si en los entierros también, entonces es un uso habitual. Y además por castas, sabéis que la India funciona solo por castas, entonces cuanto mejor posición tenían, pues más cantidad podían gastar o de mejores calidades, entonces era un mercado súper interesante, de forma que se dejó de importar en la India en los años 70-80 porque pusieron un impuesto de lujo, porque era un país que estaba pasando económicamente ciertos momentos no muy buenos, y entonces dijeron, esto no puede ser, entonces le pusieron un impuesto de entrada, como un arancel, de forma que no se utilizaba, pero se utilizaba mucho por todas las castas. Eso es un mapa... Lo utilizan el ritual. ¿Tú has visto el puntito ese que se pone? Sí, eso, el uso ritual la mayoría lo quemaban, lo queman, también lo utilizan, por ejemplo, yo lo he probado con té, lo utilizan culinariamente, como puede utilizar el curry en el arroz, muchas cosas, pero realmente el gran consumo que yo tengo entendido era por el uso ritual que tenían. ¿Vale? Que quemaban un incienso. Lo quemaba cuando se daban a los muertos le echaban azafrán, era como Cuenta lo que tú conoces. Sí, aún hoy en las bodas es muy normal, porque bueno, hablábamos antes de los usos no culinarios y lo utilizan aún en día, sobre todo la parte hindú, pero también la musulmana y otros. En la noche de bodas hacen lassi, que es como si fuera un yogur líquido, y le ponen azafrán porque se supone que tiene propiedades afrodisíacas. Entonces es muy tradicional tomarlo en la noche de bodas. Luego en la medicina ayurveda también se utiliza. Por lo que tenía un gran consumo, ¿no? En la India siempre ha sido una población importantísima, ¿no? Particularmente, y entonces tenían muchísimo consumo. Ahí tenéis un mapa que hicimos de gente de Novelda que teníamos la total certeza de que habían viajado. No todos viajaron por el mundo vendiendo azafrán. Hubo gente de Novelda que se especializó con el pimentón en Argentina y también se establecieron. Hubo gente de Novelda que vendía conservas por Europa. Norte de África siempre ha sido otro mercado que también fueron los de Novelda a vender azafrán. Hicieron marcas de la zona. Hay una marca de Novelda que se llama Héroes de la Guerra de Melilla. Era para el protectorado español, porque era lo que en su momento tenía tirón, ¿no? Héroes de la Guerra de Melilla y Héroes de la Guerra de África. No se nos ocurre hacer una marca así, pero en su momento pues tenía tirón, ¿vale? Y aquí aparece por lo mismo que os he dicho antes, ¿vale? Aquí aparece la familia los López Seller, los Alberola, pero luego hay muchos otros comerciantes. Este señor, hay un cubano, sí, hay una familia que se fue a Cuba a vender azafrán, que son los Gómez, y tienen una marca que era La Baraja, y estaban vendiendo azafrán desde el principio del siglo. Y luego hay muchos otros que se dedican al vino, ¿vale? Aquí hay muchos comerciantes que vienen de la etapa anterior que os he dicho, que vendían vino también, ¿vale? Porque la zona del Vinalopó, Novelda, desde Novelda, Monforte Novelda hasta Villena y hasta Pinoso, que es el último pueblo de interior con la provincia de Murcia, es todo zona vinícola y lo sigue siendo. Entonces, ya eran comerciantes de vino. Lo que se dieron cuenta, gracias al tren y gracias al movimiento que escucharían o que vieran, que el azafrán era otro producto a introducir en su... Sí que es verdad que con el vino no hicieron lo mismo que con el
El vino lo vinieron a granel y no lo embotellaban, ¿vale? No hay botellas, nadie embotellaba vino como pasó en La Rioja. La Rioja se vino en el espejo de Francia, ¿no? En la zona de Alicante fue muy tardío el embotellado de vino. Si veis el puerto, la foto que he puesto antes, eran todo bocoyes, barriles, no había cultura de vender al detalle, ¿no? Ese vino. Entonces ahí sí que es verdad que en ese negocio no desarrollaron la misma mentalidad que desarrollaron con el azafrán, ¿vale? Y bueno, el azafrán sí que lo hicieron. Ahí tenéis una data publicitaria, es un cartel, donde pues poner de manifiesto lo que creo que tienen que enseñar y vender, que es, pues, es una marca, la recogida del azafrán catering y separar la monda o la limpieza del azafrán. Y aparecen aquí todo el elenco de latas y de marcas que trabajan. Fijaros que una sola casa, ¿vale? Ahí tiene como 11 latas diferentes, de 11 marcas diferentes que pueden venderle solo al mercado de la India, porque eso principalmente está pensado para la India, ¿vale? Ahí aparece, por ejemplo, veis esta es la del todo, esa y es esta de aquí, ¿vale? Entonces yo como coleccionista, esta lata la teníamos en la familia, la tenemos lata porque es un cartel de hojalata, ¿vale? Que se ponía normalmente en las chimeneas, y en La Mancha hay muchas familias que recuerdan tener en la chimenea baja una lata de estas, ¿vale? Como algo iconográfico o ornamental. Yo como coleccionista, pues claro, me iba fijando en estos dibujos y las conté, bueno, aquí hay 11 latas, pues he estado 25 años, ¿vale? De reloj para conseguir las 11 latas. Pedro las ha visto. Entonces, esto es como el que le gusta el fútbol, lo que pasa es que esto no te deja lesiones, te deja lesiones de otra cosa. ¿No? Entonces digo, yo siempre decía, la máxima de un coleccionista es, si está ahí dibujada, es que existe. Si existe, alguna quedará. Pues bueno, la teoría no me falló, pero bueno, tuvo que ser muy constante. ¿La encontraste allí en Novelda o...? No, esta la mitad las he encontrado ya... Bueno, empecé encontrando en mercadillos. En Novelda, por ejemplo, las 5 o 6 primeras. Claro, las 6 primeras... Las colecciones siempre empiezan de una forma exponencial. 1, 2, 4, 8... Pero claro, luego ya se paran, luego ya van para abajo, ¿no? Entonces, las 7 o 8 primeras cosas eran de mi entorno, ¿no? Pero luego, claro, se me faltaban 4 o 5, ¿no? 4, luego 3. Y la última que conseguí fue esta de aquí, que es el dromedario, que está aquí, y ya tengo 3. O sea, fijaros lo caprichoso que es el coleccionismo. No la consigues y la última que lo consigues, tienes 3 oportunidades más de conseguirla. Es así, o sea, nunca sabes dónde están las cosas ni cuándo van a aparecer. Hay que ser constante como un cazador, ¿eh? En el extranjero, He comprado extranjero, yo he viajado a la India también, ¿eh? Pero lo que pasa es que encontré latas de la India. He encontrado, pues ahora se encuentran en internet, en anticuarios, en mercadillos, en rastros, en ferias, en muchos sitios, en coleccionistas que han coleccionado y a lo mejor se deshacen. Es como el que va a comprar el libro antiguo. Al final, librerías especializadas, pues esto pues también. ¿Vale? Ahí tenéis otros ejemplos de latas, ¿vale? Donde toda la iconografía es ahí son los ajá, ¿no? Su cultura, ¿vale? Y siempre aparece en su idioma y luego en inglés, ¿vale? Y siempre aparece, bueno, Mixes en este caso, y ves Product of Spain. Siempre aparece la lata. Además, la tipología de estas cajas siempre es muy parecida, si os fijáis, ¿vale? Siempre es este modelo, donde pone el peso, la procedencia, la marca en medio y las dos transcripciones, ¿no? Esta y esta. Ahí tenéis otras latas, por ejemplo, en este caso ya sí que aparece el señor de 90, Daniel Valero, otra familia también es exportadora. Y esta va a Hong Kong. Ahí no se ve bien, pero le pone Hong Kong, ¿vale? Esta va a Hong Kong. O sea que no sé, la gente de 90 no sé, el mercado de la India fue el más importante, lo aprovecharon con el canal de Suez, pero no se quedaron allí, dijeron aquí quiero más sitios. Algunos fueron a Buenos Aires porque había muchas colonias de españoles, principalmente con otros productos, pero también llevaron el azafrán y luego los que fueron a la India y que no se conformaron siguieron avanzando y llegaron hasta pues, Filipinas y Hong Kong. ¿Vale? Ahí tenéis unas latas modernistas. Estas son de 2 libras también, como estas. Vamos a explicar un poco el modelo. Esto es 1 libra, son 460 gramos. Estas que son dobles, son el mismo formato pero dobles, son de 2 libras, casi 1 kilo sería. Y esta tiene la fortuna y dice, bueno, ¿esto qué es? ¿De azafrán? ¿De qué es? Pues tienes la suerte que haces así. ¿Qué pone? Azafrán de La Mancha. Lo voy a cambiar. Pone, ¿no? Azafrán de La Mancha, es decir, era algo ya que se utilizaba. Es decir, no pone nada más, pero pone azafrán de La Mancha. Creo que esto es lo que le da el valor a una denominación, o por
por la razón de la que existe una denominación, porque es una referencia que siempre se ha utilizado, azafrán de la Mancha. No había que decir nada más, no había que explicar más, azafrán de la Mancha, punto. Estamos hablando de que es una caja de 1900, 1920 máximo, ¿vale? ¿Qué iconografía utilizan aquí? Pues utilizan un cuadro conocido, ¿vale? Una pintura española y ponen azafrán de la Mancha. Y con eso les da la garantía de que están trabajando este producto, ¿vale? Es muy curioso, ¿no? Porque parece que no aparece, pero aquí lo tenéis. No, y esta, es curioso porque estaba pensando porque realmente la DO de la Mancha nace de un tipo de azafrán que se llama tipo Mancha. Tipo Mancha, sí. Y sin embargo, le ponen azafrán de la Mancha, que no dice azafrán tipo Mancha o azafrán Mancha. Lo de tipo, eso es de la Mancha. Siempre hablan de la procedencia, del origen. Al final están casando el producto con el origen. Vino de Alicante, azafrán de la Mancha, ¿no? Este es igual, no pone la palabra mancha, ¿vale? En este caso, hay otras que sí que lo pone en los laterales, aquí pone azafrán, claramente, pero lo que sí que aparece es escenas del Quijote. Ellos asocian el producto Mancha, el producto de la Mancha, con Don Quijote de la Mancha, que desgraciadamente, como ha dicho, no aparece ninguna referencia, porque no existía, pero es verdad que el marketing de esta época dice, bueno, ¿en qué podemos identificar nuestro producto con algo muy conocido? Pues con el Quijote, y aquí aparece la escena de Don Quijote, una de ellas, ¿vale? Luego aparece aquí otra, ¿vale? Y luego aquí aparece una Dulcinea, ¿no? Entiendo, con una rosita de azafrán, y aquí aparecen los dos personajes del Quijote, ¿vale? O sea que ellos se ha arrastrado mucho el origen de la Mancha, ¿vale? ¿Y de qué fecha más? Esto, 1910 máximo. Estas cajas son modernistas, ¿vale? Estas cajas son mira las letras, ¿vale? Mira la tipología de letras. Sí, esta caja. Además, este formato de 2 libras desaparece muy pronto porque es mucha cantidad. Entonces ya se queda en una libra, que hoy en día es impensable, pero las que más aparecen antiguas, todas las que yo os he ido enseñando, normalmente son de 1 libra, que es lo que he traído aquí, ¿vale? Estas son 2 libras, que son más raras, ¿vale? Entonces creo que es muy interesante como ese origen de la Mancha, esa denominación, ese arrastrar el producto de dónde es, ya se utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que aportaba un valor, que aportaba una diferencia, que te podías diferenciar, está más claro que el agua, ¿no? Luego, a nivel de la... Pues, yo te digo formas, lo que yo llamo formas caprichosas, ¿no? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de donde utilizan la mancha, y en este caso sí que registran una marca registra la flor de la Mancha. Aparece perfectamente definida la cebolla y la flor, y los estigmas. El productor, en este caso es de La Solana, de Ciudad Real, y la marca registrada es la flor de la Mancha. Está muy claro que está otra vez tirando de origen, ¿no? Queriendo definirse como que esta zona es de La Mancha y además el productor es de La Mancha, etc. ¿Vale? Ponen España porque normalmente también lo iban a exportar. No quiero decir con esto que solo Novelda fuera exportadora de azafrán, ¿vale? Lo que pasa es que yo, el caso que más conozco y donde más ejemplos puedo tener es Novelda, pero esta gente también exportaría azafrán, ¿vale? De hecho, ponen España porque venden fuera, ¿vale? Y estas son las formas que yo llamo caprichosas, donde, pues bueno, como era un producto, el azafrán viaja muy bien en hojalata porque no se contamina ni de humedades, ni de olores, ni de ninguna otra contaminación. Entonces, era un producto caro, que se permite un envase caro, que la hojalata comparada con la madera, pues el plástico no se puede comparar con no existía, pero comparada con la madera o con cualquier otro, con cartón, pues era caro. Sí. Y se permitía envases un poco de lujo o envases caprichosos, que yo llamo, ¿no? En este caso es un libro, ¿vale? Y lo que hacen aquí es, pues, aquí dentro es donde indican el fabricante. En este caso, el Gonzalo Castelló, Azafranes 90. Y es una empresa de las que hoy existe centenarias y que sigue estando el nombre con el mismo nombre y con 5 generaciones de Gonzalo Castelló, que tenemos el gusto de conocer y que son una familia de Novelda, pues que siempre ha estado vinculada a este negocio y también a los tártaros. Entonces, es un lujo pues, poder tener un envase de 5 generaciones anteriores de una empresa que hoy en día existe, ¿vale? Y esto lo que hace que es, que esta forma caprichosa, lo que hace es pues, que sea más atractiva para el vendedor o para el que lo iba a vender luego al por menor o el que lo compraba, porque hay una forma luego de quedarse en la casa como una especie de regalo. Media libra, sí. Esto es media libra, más o menos. Luego hay unas cajas ya más pequeñas, posteriores, que ya ponen onzas, ¿vale? Entonces, claro, las libras son 12 onzas o 16. Yo creo que son 16 onzas, no me hagas caso. ¿Vale? Entonces, hay unas cajas que ya aparece la palabra onzas, ¿vale? O sea que según va pasando el tiempo, las cajas son más pequeñas. Sí, más pequeñas. ¿Cómo son ahora? Sí. Lo mismo, es decir, ahora no encuentras cajas de más de 5 gramos, o es muy difícil, ¿no? O sea, entonces,
lo usual es, ¿vale? Entonces es lo mismo, aparecen dos, yo no he visto más de 2 libras, ¿vale? Hasta 2 libras en base visto, eso, ¿no? Los otros largos, pero de ahí para abajo. Entonces luego sí que aparecen cajitas de, yo diría que son media libra, ¿vale? Que son, no me acuerdo, pues ya pone hojas, ¿vale? O pone media libra. Esas son cajas también ya para el mercado español, ¿vale? Ahí aparece otro señor, Ricardo Peralta. Curiosamente este señor ya dice que tiene casa en Minaya, ¿vale? En Albacete. Es decir, estos señores, claro, en la novela no se cultiva ni un gramo de azafrán. Eso es otra de las peripecias, ¿no? Es decir, el vínculo con La Mancha al final crea vínculos de verdad y lo que tiene son compradores aquí que todos los años en cosecha necesitan estar cerca de la producción y comprársela a los pequeños productores, como nos han explicado antes, para poder abastecerse y tener una materia prima para poder vender, ¿vale? Este señor lo dice claramente. El Novelda almacenista es de Novelda, esta familia, y también aparece con una referencia al Albacete. Y luego aprovecha la familia Penalba, hoy en día es una empresa centenaria, de otra rama de Luis Penalba, que fue de hermanos, y este señor aparece, bueno, aquí pone la imagen del casino de Novelda, pues bueno, lo utiliza como recurso, como marca. Este edificio existe, es un edificio chulísimo que os invito a conocer, igual que si conocéis Novelda, pues veréis esto. Y este señor aprovecha un hecho histórico también, que es la exposición de 1929, que es la Iberoamericana de Sevilla y la Expo Universal de Barcelona de 1929, y lo que hace es introducir esa marca o ese reclamo en sus cajas. En este sentido, él hace esta marca. Lo hacen otros sectores también, lo he visto en papel de fumar, lo he visto en otros productos. Aprovechan que España en ese momento tiene tirón, ¿no? Entonces, si tú incorporas eso como una marca o lo utilizas, pues si vendes fuera, pues puedes aprovechar, ¿no? Entonces, ahí lo que reproduce es, creo que es la Plaza de España en Sevilla, que es reconocible, ¿vale? Ese es un libro muy interesante que es el que tú me decías. Ese libro lo edita el Ministerio de Estado, pero sería como el centro informativo comercial, como si fuera el Ministerio de Comercio o Asuntos Exteriores, ¿vale? Lo que hace es un repaso, ¿vale?, de la importancia del mercado extranjero en el año 1916, de dónde va y dónde viaja el azafrán español. Entonces ahí ya aparece mucha gente también de Albacete, ¿vale?, y de gente de Castilla-La Mancha que vendía fuera. Y toda esta gente en Novelda. Y ahí, como veis, todos estos exportadores, hay como unos 15, 20 de Novelda. Todos estos son los de Novelda, pero no solo aparecen de Novelda, no van a hacer un libro. Es porque eso es para reflejar que el azafrán en España tenía mucho peso fuera de España, porque aparecen gente de aquí, gente de Ciudad Real, gente de Albacete, gente de Toledo, Villafranca. Qué curioso que el único nombre de mujer ponga que es viuda de... Sí, bueno, eso es sabéis que los negocios pasaban siempre y lo de la viuda lo arrastraba muchos años, ¿no? En este caso, la fórmula casi genérica era viuda de, siempre, ¿vale? De hecho, hay empresas que se llaman la viuda, ¿vale? En varios sectores, ¿no? En persianas. Y este es muy interesante porque es un estudio, como si hoy se lo pidiésemos a una Cámara de Comercio o a un Ministerio de Comercio Exterior. Decir, oye, ¿cómo funciona el azafrán español? Y entonces hay como 40 países que ellos dicen, y lo que piden es información a sus informantes de ahí, y dice quién manda de España, cómo se cotiza, qué cantidades, qué usos. Entonces es muy curioso porque habla, y ahí te das cuenta de que los usos son los que conocíamos: culinario, ritual, tantas libras, ellos funcionan con estadísticas de exportación o de importación de esos lugares. Y es una foto fija muy interesante del azafrán en España y sobre todo de los mercados que tiene fuera. Y ahí lo que he traído son otras cabeceras, en este caso, de empresas de familias, igualmente, como hemos hablado de Novelda, de Alberola, pues de Albacete y de la zona de Castilla-La Mancha, donde hacen alguna referencia a que son vendedores de azafrán. Pero fijaros la diferencia. ¿Qué pone arriba? Almacén de azafranes. No dice azafranes, dice almacén de azafranes, ¿vale? Incluso, Albacete, ¿vale? Incluso en otros trabajan otras cosas. El azafrán lo trabajan como otro producto, ¿eh? Lo acompaña mercado de azafrán y cereales. ¿Vale? Estamos hablando de una época muy primitiva, 1904, es decir, estamos en ese mismo momento. Los de Novelda ya tenemos constancia de que habían ido 5 o 6 a Bombay, ¿vale? Entonces, por eso os explico de por qué aquí ese mercado no floreció, porque creo que, bueno, no es que se acomodaran, sino que lo tenían contemplado así, y lo vendían al por mayor. Eran almacenistas de azafrán, de cereales y de otros productos. Por ejemplo, aquí hay alguno que vende quesos, creo. Este vende más cosas. Pero mira, este ya habla de muchos exportadores de azafrán puro de la Mancha, ¿vale?
Villafranca de los Caballeros, Toledo. Ya tiene su marca, este sí tiene su marca, Cosecheros Toledanos, ¿vale? 1915. Y pero lo acompaña de cereales, cominos, anís, que es muy manchego, ¿no? El anís también es una producción manchega, y demás frutos del país. Frutos del país al final es todo lo que se producía en tu área de actuación, ¿vale? Que era un poco como empiezan los de Novelda, con vinos y frutos del país. Yo tengo cartas de gente de Novelda que trabajaba y ponían eso, vinos y frutos del país. ¿Qué son frutos del país? Bueno, almendra, cereal, lo que podían vender. Y luego eso incorporan el azafrán y se especializan en el azafrán, ¿vale? Ahí es otra marca, donde creo que aparecen los quesos, por aquí. Queso manchego, como no. Queso, azafranes, anís, cominos, lanas, etc. Este aparece con lanas. En definitiva son grandes mayoristas que tienen un poder económico y una visión económica y trabajan el azafrán como otro producto. Posiblemente muchos de estos que no exportaron pues lo comprarían la gente de Levante y son los que exportaban. También aparece aquí fábrica de harinas, pues muy normal, ¿no? Y almacén de coloniales. Este es de la Roda. Tejidos del reino, extranjeros, como diciendo, importo tejidos, producto de gama y exportación de azafranes puro garantizado. ¿Vale? Madera sin muerte, otro producto. Esto viene de Cataluña y se está haciendo en la Roda. Graels, tiene ¿vale? Y luego, muy curioso, todo esto es muy alegórico, ¿no? Este es Mercurio, ¿no? El dios del comercio, o Neptuno, creo que es Neptuno, ¿no? Es uno de los dos, no me acuerdo. ¿Vale? Y todo lo que trabajan, y ahí aparecen las flores de las cebollas de azafrán y todo lo que es esto. ¿Y se ven chimeneas por detrás? Sí, la industrialización, claro. Eso supone que es la fábrica de... Bueno, esto que es la fábrica de... Sí, la industrialización siempre visualmente se demuestra con unas ruedas, ¿no? Dentadas, con chimeneas, con molinos. Sería por las pinturas, porque era la fábrica. Puede ser. ¿Vale? Este señor, pues igual, tiene dos marcas, la María y la Mezquita, aparece y dice depósito de cuerdas para guitarra. Yo creo que las cuerdas serían de cedra, ¿no? ¿Vale? Villafranca de los Caballeros, año 28. ¿Ves? ¿Dónde están mandadas estas cartas? ¿Lo veis? A Novelda. Era en comercio, al final los de Novelda compraban a esta gente. Yo tengo porque es un archivo familiar, yo soy del Trato de Rosa. Compraban cosas aquí para luego con su marca venderlo. Y este señor pues también vendía azafranes, cominos, anís, vinos, cereales, lo que se produce en el terreno, ¿vale? Esa es muy bonita, modernista, sería parecida a las latas que os enseñé antes, o sea que el modernismo no solo lo aportan y lo adoptan los de Novelda, al final es una corriente que cualquiera que le gusta lo adopta, ¿no? Y ahí tienes una imagen muy modernista que también está en una lata, no la has podido saber, pero está. Ahí tienes algo que parece una marca. Aquí aparece, que es muy curioso, las medallas. En Albacete el año pasado, en las conferencias que organizó Paco, hubo un caso que contaron de un exportador de chinchilla que mandó azafrán y los puso en la Exposición Internacional Universal de Barcelona de 1888. Entonces, esos productos se testaban y se daban medallas y se concedían el honor de decir, oye, pues el premio al mérito es que lo has mandado, lo has expuesto, y había gente que se hacía un comité por cada producto y se evaluaba. Entonces, es muy interesante como en la exposición de 1888, que son este tipo de medallas, ya aparecen azafranes de la Mancha, que mandan a evaluar y mandan a... Porque al final era una forma de prestigiarse, ¿no? Porque no existían ferias monográficas como hoy pueden existir de alimentación, que si SIAL, o ferias de... No existían unas ferias, en teoría, nacionales o universales o de agricultura, que mandaban un paquete de cosas, los vinos, los azafranes, los quesos, todo. Y de ahí recibían luego esas... Eso no ha encabezado una factura. Eso ha encabezado una factura. Sí, eso no es una factura. ¿Vale? Estamos comentando de que no es ahora, ¿sabes? Le ponen ahí un logo como mucho y ahí es... Así daba gusto pagarla. Así es. Bueno, por lo menos tiene su mérito, pero probablemente porque es bonito. Y ponía la marca del telegrafo. Sí, ¿no? ¿Ves? Dirección telegráfica, ¿ves? Ellos se comunicaban telegráficamente, ¿vale? Era lo más rápido. Una carta tenía que viajar en tren, etc. Telegráficamente era lo más rápido. Eso es un poco lo que os he dicho antes. Antes era lo más rápido en esta época es el telegrama. Hasta que aparece el teléfono de una forma, ¿vale? Es el telegrama, ¿vale? Es el telegrama. Vale, y esta la traje como casi creo que la última, donde un señor de Villarrobledo, esta le gustó mucho al presidente de La Mancha, ¿vale? De Villarrobledo, que también hacía quesos, pero aquí está hablando del azafranes puro garantizado, ¿vale? Y entonces dice
fijaros el mensaje, ¿vale? Con el fin de dejar fuera de toda competencia este producto, puramente, o sea, cuando ponen de relevancia la pureza es porque hay alguien que no trabaja con pureza, ¿vale? O sea, es así, claro, no lo que hemos comentado antes de las adulteraciones, etc., ¿vale? O sea, está defendiendo aquí el origen a muerte, las cosas claras, ya he puesto mancha, manchego, bueno. Por el halago, dice, no dejen de comprar este hermano, dice, por el halago del regalo o la sorpresa que encierra cada caja o paquete. A los tipos. Pues este objeto no dude que siempre lo pagará con más dinero de su justo valor. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque la gente marquista, efectivamente, eliminaba de la competencia a quien no era marquista, ¿vale? A que vendía al por mayor. Pero luego marquistas, yo no ya te puedo decir que ha habido más de 500 marcas, ¿vale? Entonces, en ciertos mercados nacionales, normalmente, ¿vale? Esas marcas competían entre sí. Entonces tenían que hacer algo diferente, ya no solo valía la marca, ¿vale? Había marcas con cierto tirón, utilizaban gentilicios, utilizaban cosas genéricas, que pues, la cocinera, la paella, bueno, utilizaban cosas que tuvieran, pero al final competían mucho entre sí. Entonces, una de las fórmulas que utilizaron todos estos marquistas, principalmente Noel, era el método de hacer regalos vía las carteritas, los papelitos que se enviaban, que dentro iba la dosis, ¿vale? Con cromos, que luego completabas un álbum y te regalaban luego regalos para el niño, para la niña, para el padre, para la madre, una navaja, una tal. De forma que lo que hacían era fidelizar la marca. Lo que estaban haciendo era, ¿cómo fidelizo mi marca? Bueno, pues ahora voy a darte más. Entonces este señor un poco dice, ojo, que yo creo que aquí lo que hay que valorar es la pureza. Déjense de regalos, ¿no? Pero bueno, era una forma de vender pues totalmente al uso, ¿no? No estaban haciendo nada malo ni diferente. Lo que pasa es que este señor un poco en esta casa tiene la satisfacción de poder demostrar en todo momento que sus productos son puros garantizados, sin regalos de baratijas. No te convenzca la baratija y quédate con él, ¿vale? Te está poniendo en valor que esa otra práctica se utilizaba, y yo lo puedo constatar porque hay muchas marcas que utilizaban esas fórmulas, ¿vale? Igual que otra fórmula que utilizaban era, antes el azafrán y los condimentos no se vendían, eran todo colmados, eran tiendas de ultramarino, entonces la forma de estar la marca presente todo el año era un calendario de publicidad donde aparecía tu marca. Normalmente el calendario era bonito, es decir, aparecía siempre pues, una imagen de la recogida, de una señora o de un acto familiar haciendo una paella, ¿vale? El arroz aquí también, el azafrán y el arroz, José, van unidos de la mano y tiene el arroz también es marquista cuando quiere llegar. El arroz de marquista cuando empiezan a hacer sacos de 1 kilo, que lo inventan los SOS en Valencia, etc. Es decir, pasa lo mismo, es un producto de al por mayor que se produce en muchos sitios del mundo y en diferentes sitios de España, pero en Valencia es donde empiezan a hacerlo como tal. ¿Por qué? Porque hacen lo mismo. Hacen marca y en vez de vender a por mayor, venden en saquitos de 1 kilo. Y son los primeros. Y a partir de ahí hay una contaminación positiva de todo el entorno y eso es lo que ha hecho grande el arroz de Valencia, ¿vale? Entonces, bueno, quiere decir que había mucha gente que hacía esa práctica. Entonces, con esos calendarios, con la faldilla de mes a mes, se aseguraban que todo el año estaba presente tu marca en el establecimiento. Igualmente luego tenían otro calendario de una bebida, de un coñac, de un brandy, ¿vale? O de un calendario de otro producto que vendieran, ¿vale? Era la forma de ello. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Eso es lo que yo quería contaros. Y que conozcáis una parte del puzzle diferente, que es esa comercialización, y que bueno, que hay totalmente un vaso comunicante de La Mancha a Levante, ¿vale? Y a mí me ha encantado esta mañana que me han contado las historias y cómo le están devolviendo ellos mismos, ¿no? Lo ha hecho Paco, lo ha hecho Tony, lo ha hecho... ¿Cómo yo creo que le están devolviendo un poco al azafrán lo que han recibido, ¿no? Dice, gracias al azafrán yo he podido estudiar, gracias al azafrán yo he podido ver mi familia, y creo que es muy bonito ese viaje, ¿no? De vuelta además, de cómo ellos se identifican con algo que además lo han conocido de niño y que incluso ha dicho, ¿no? Que si vas con olor de azafrán al colegio parece que... Sí. Como eso, le han dado la vuelta y lo aporta. A mí el azafrán me ha dado muchísimas alegrías como coleccionista y me ha hecho conocer a gente fabulosa, a todos vosotros y a la denominación, que es por lo que estamos aquí. Venga, muchas gracias.